Kaixo, arratsaldeon. Hau posa inbeste jende ikustea. Eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, arratsaldeon, hasi baino lehenago, bi gauza, alde batetik, gero hitzaldia bukatzean, saioko balorazioa egiteko eta gure lana, berritzeguneko lana hobetzeko, aberasteko, badituzue, bi atril, hor izkinetan, hor eta hor, QR kode bat dago hor, eskerrik asko, Amaia, eta beste bat dago beste aldean, QR bat dago hor sartuta, hor QR horren bidez joango zarete galdetegi batera, eta han zuek balorazioa egiteko. Mesedez egin balorazio hori gure lana hobetzeko. Eta hitzaldia bukatzean galderak egiteko edo altxatu eskua eta Carles, para cuando acabes de hablar la ponencia, que levanten la mano, que pregunten y estarás a su disposición para resolver esas preguntas. Hori, mila esker etortzeagatik, gaur hemen biltzen gaituen gaia da ebaluazioa, biztan dago oso interesgarria dela, oso garrantzitsua dela, guretzat gure lana, irakasleentzat oso garrantzitsua da gai hori, eta hemen daukagu aditu bat. Carles Monereo jauna, Carles Monereo da psikologian doktorea, da Universidad Autónoma de Barcelonako irakaslea, ikerlaria, eta 100 baino publikazio gehiago idatzi du gai honi buruz. Aitzindaria izan zen ikertzen nola sartu hezkuntza premia bereziko ikasleak gela arrun batean, eta es el dinamizador y coordinador de un proyecto interuniversitario, varias universidades implicadas en crear un grupo de trabajo en el que respondéis a las necesidades de los profesores en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y muy especialmente en el tema de la evaluación. Sinte du izena, lantalde horrek, eta, bueno, hemen daukagu, eta bera da hitza, Carles Monereo jauna. Muchísimas gracias. Carles Monereo, tuya es la palabra. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Empezar, desde luego, agradeciendo la invitación del Berritzegune de Vitoria y en especial de Félix Santamaría, que fue tan amable en contactar conmigo y poder estar aquí. Y a todos vosotros y vosotras, pues por decidir pasar esta tarde un ratito con nosotros, ¿no? El tema lo tenéis aquí, es una frase, yo siempre digo que es una frase que no sé si es mía en realidad, sí es verdad que en alguna vez la dije, no podríamos garantizar que sea de mi autoría absoluta. Siempre digo, me gusta decir que cuando uno copia a otro es un plagiador, pero cuando uno copia a muchos es un investigador. Entonces, pues yo copio bastantes y a veces, pero bueno, podríamos decir que en algún momento la dije, dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus alumnos. Y de eso va a tratar un poco mi exposición. Me gustaría, en todo caso, empezar con una anécdota personal que alguna vez ya he contado, pero para mí es muy significativa porque me introdujo en este tema de las competencias. Concretamente, debía correr el año aproximadamente los años 80. Yo empecé a estudiar inglés en una academia de inglés en Barcelona, British Council, Academia British Council. Y el primer día de clase llegué allí, era una mañana, éramos pocos alumnos, debíamos ser unos 10 alumnos aproximadamente. Llegó nuestro profesor a clase y llegó acompañado de otra persona y nos dijo: comprendo que es extraño porque es el primer día de clase y no es habitual, pero es que hoy no me puedo quedar con vosotros porque tengo un problema familiar grave que debo atender y tengo que marcharme. En todo caso, ha llegado este amigo mío que es de Irlanda, es irlandés, acaba de llegar de Irlanda. Dice, y está muy interesado en la obra de Gaudí y en Barcelona, que no ha estado nunca en Barcelona. Entonces, si sois tan amables, le podríais acompañar y explicarle un poco pues, la obra de Gaudí y Barcelona, darle un recorrido, si no os importa. Nosotros, claro, pues, el primer día de clase, no, profesor, pues de acuerdo, vale. Nos fuimos con el señor irlandés a ver la Sagrada Familia. Nuestro inglés era realmente patético. Recuerdo que le explicábamos lo de los azulejos rotos, the little crash, no sé qué. En fin, lo que podíamos, nos dábamos codazos. Díselo tú, no tú, yo qué sé, díselo tú, tal. Bueno, el irlandés era muy amable, muy simpático, se reía mucho. Yo creo que no entendía nada de lo que decíamos, pero se reía. Bueno, pasó así esa mañana. Volvimos al día siguiente a nuestra clase de inglés, volvió nuestro profesor titular y volvió el señor irlandés con él. Y nos dijo, bien,
os tengo que decir la verdad. Dice, el otro día no es cierto que tuviera ningún problema familiar. En realidad, quería que pasarais la mañana con este amigo mío irlandés, que en realidad sí es irlandés, pero lleva muchos años viviendo en España, habla perfectamente el castellano y el catalán, dice, y es guía turístico. Entonces el tipo cogió a cada uno de nosotros y nos hizo una evaluación. Entonces nos hizo una evaluación, pero en profundidad. Yo recuerdo que a mí me dijo, usted pronuncia muy mal y no se entiende prácticamente lo que dice, pero es muy empático y gestualiza, intenta comunicarse y está muy bien, ¿no? A un compañero le dijo otra cosa, le dijo, usted pronuncia bastante bien, pero como no habla prácticamente, pues tampoco... Y nos dijo, y parece mentira que siendo catalanes no tengan ni idea de Gaudí. Entonces, bueno, cada uno nos hizo un repaso, ¿no? Años después, cuando empezó esto de las competencias, yo entendí que eso era una evaluación de competencias. Lo que hizo ese profesor mío inglés, no sé si él lo sabía, pero en realidad fue una evaluación de competencias en toda línea, porque tenía todas las características, ¿no? Nos puso ante un problema real, algo que los habitantes de Barcelona pues realizamos de forma relativamente frecuente. Viene un visitante, le explicamos nuestra ciudad y especialmente Gaudí. Nos explicó, desde el primer momento nos situó en el problema y nos dijo, cuando ustedes terminen esta materia conmigo, estas clases de inglés, sabrán hacer ustedes perfectamente esto. Cuando venga un extranjero le explicarán en inglés correcto Barcelona y Gaudí. Y lo cumplió. Desde el primer día sabíamos hacia dónde íbamos. Era algo funcional, útil, claro, preciso. Y él además, desde el primer día sabía en qué nivel estábamos cada uno, gracias al amigo irlandés, ¿no? Y eso sería una evaluación auténtica. Una evaluación que desde el principio se pone al sujeto en situación de aprender lo último, del problema más relevante que tú quieres que ese alumno sea capaz de resolver. Es una evaluación donde desde el primer momento el profesor sabe qué nivel tiene cada uno de sus alumnos y más o menos cómo ajustarlo. Es un tipo de evaluación que le dice al alumno, cuando termines esto lo sabrás hacer, le da sentido, le da funcionalidad a lo que vas a aprender. Y es humilde, es una evaluación humilde porque no pretende quizás, no es muy ambicioso, pero realmente realista, ¿no? Bueno, y esta es un poco la conferencia, o sea, es esto. Podríamos dejarlo aquí ya prácticamente. Tendríamos que hacer actividades así. O sea, tendríamos que empezar una asignatura evaluando, tomando un problema. La pregunta sería, cuando mis alumnos terminen mi asignatura, ¿qué problemas relevantes como ciudadanos serán capaces de resolver? Otro tema importante para mí es que, bueno, en la enseñanza obligatoria formamos ciudadanos. Por lo tanto, un tema que nos tiene que preocupar es un ciudadano del siglo XXI en Euskadi, ¿qué tipo de problemas importantes tiene que saber resolver para vivir solo, para sobrevivir, para emanciparse? ¿Qué tipo de problemas? Por lo tanto, mi asignatura, matemáticas, tal, ¿qué le va a ofrecer a este ciudadano para que con esas matemáticas sea capaz de resolver problemas de los ciudadanos y que sea capaz de sobrevivir como ciudadano en la obligatoria, ¿eh? Luego, en el bachillerato, pues qué problemas relativos a las ciencias o a las humanidades o a la lengua deberá resolver. Luego, en la universidad, pues si este señor va a ser dentista, me gusta poner este ejemplo porque lo veo muy claro, ¿no? Pues qué tipo de problemas se le van a proponer típicos. Los dentistas, como ustedes saben, sobre todo hacen caries y endodoncias. Pues sobre todo tendrán que saber hacer bien eso, ¿no? Que es lo que más hace, etcétera, ¿no? Bueno, de forma más estructurada, lo que voy a explicarles tiene que ver con estos puntos que había preparado. La primera sería, bueno, ¿y por qué empezar por la evaluación? ¿Por qué empezar por el final? Intentar argumentar un poco la importancia que tiene la evaluación en los procesos de cambio. En segundo lugar, que esta forma de evaluación que estamos planteando supone un cambio cultural, ¿no? Supone pasar de la cultura test, de la cultura de la objetividad, el sacrosanto tema de la objetividad, de que es el objetivo, evaluando, con el tema de la realidad. Hay que evaluar cosas que tengan que ver con la vida de las personas, con las prácticas, con hacer que las personas, insisto, personas que van a desarrollar un tipo de tarea, que van a ser ciudadanos, tengan que ser capaces de resolver, ¿eh? Luego también hablaremos un poco de métodos. No todos los métodos sirven para evaluar competencias. ¿Quiere decir eso que no debemos hacer evaluación de otras cosas, de conceptos, de procedimientos, actitudes? Claro, sí. Pero si queremos evaluar competencias, solo un tipo de métodos nos sirven. Unos métodos que tienen unas características especiales y que en la literatura se ha llamado como autenticidad, ¿no? Actividades auténticas, que se parecen mucho a lo que hizo mi profesor de inglés, actividades auténticas. Solo lo auténtico es competencial, pone aquí, solo lo auténtico sirve para evaluar competencias.
cambios y cómo empezar a producir cambios en tu práctica, cómo empezar a acercarse a ese deseo de evaluar competencias. Bueno, existe esa máxima, ¿no? Lo mejor es enemigo de lo bueno. Nosotros pensamos que es mejor partir de lo que ya haces, empezar mejorando lo que ya haces y entonces existen más posibilidades de que cambies realmente. Aunque sea un cambio, decíamos antes, humilde, ¿no? Modesto. Pero empezar por tu propia práctica y hacer cambios en esa práctica. Eso es más significativo que no esperar a hacer un cambio muy radical que al final nunca se acaba de producir, ¿no? Y finalmente no, quedan dos temas. Uno sería, bueno, y los que estamos aquí, ¿cómo nos posicionamos frente a la evaluación? Muchos de vosotros fuisteis tan amables de responder a un cuestionario que os envié. Yo este cuestionario lo miré en el domingo. El domingo fue el último día que lo miré porque luego no pude ya. Y contestaron 102 personas. Ahora deben haber contestado más ya. En todo caso, agradezco mucho vuestras respuestas. Y haremos un poco de comentario de qué opináis vosotros sobre la evaluación y cómo evaluáis, los que estamos aquí. Me parecía que era interesante hacer este análisis, ¿no? Bueno, y unas conclusiones finales de, bueno, entonces, ¿qué deberíamos mejorar o por dónde empezamos a mejorar? Este sería un poco el menú que me gustaría pues ofreceros, ¿no? Sobre eso. Bueno, ¿por qué la evaluación es tan importante? Bueno, porque la evaluación realmente tiene efectos muy importantes sobre el aprendizaje y la enseñanza. Una primera cosa es lo que dice el título de esta conferencia. La evaluación determina cómo el alumno aprende. Por lo tanto, tal como evalúas al alumno, el alumno estudia, se enfrenta a los contenidos, aprende. Por eso yo soy muy partidario del primer día de clase ya mostrarles al alumno, yo digo, la magnitud de la tragedia, ya mostrarles cómo les voy a evaluar y qué me vale y qué no me vale. A mí me parece entonces muy válido que el primer día de clase les digas, mirar, esta es una prueba de evaluación que yo he evaluado muy bien. ¿Por qué? Porque tiene esto, que es lo que... Y a mí yo quiero esto. Y esta es una prueba que evalué mal. ¿Por qué? Porque le falta esto, porque no tiene esto, porque esto esté... Que tengan muy claro qué esperas de ellos. El primer día de clase es muy importante. Es donde se negocia... los alumnos dicen, ¿de qué va este? ¿O de qué va esta? ¿Esta es de rollo, de pegar rollo en los exámenes? ¿Es de memoria? ¿Hay que venir a clase? ¿Hay que leer mucho? Los alumnos, entonces, allí hay un contrato implícito de cómo quieren las cosas este. Y nosotros tenemos que pensar mucho en eso y decir, es muy importante que entienda muy bien lo que quiero y lo que no quiero. Una cosa es que le digas al alumno, te voy a dar aprobado a cambio de pensar, de reflexionar. O te voy a dar aprobado a cambio de memorizar. O te voy a dar aprobado a cambio de esfuerzo. Luego lo veremos, ¿no? Pero hay distintas posiciones y posibilidades. Es importante eso porque va a determinar cómo el alumno va a aprender. Pero también va a determinar, en buena parte, el punto de llegada y de salida. Os decía antes, ¿no? Ese profesor nos dijo muy claramente, cuando terminéis sabréis hacer eso. A mí me parece muy interesante que los primeros días de clase, el primero o el segundo, ya les pongamos un problema complejo. Un problema de final de la asignatura. Pero un problema, luego diríamos, auténtico, real, para ver cómo se manejan, cómo lo resuelven, ¿no? Y ahí nos daremos cuenta de en qué nivel están, más o menos, qué saben, qué no saben, dónde se sitúan. Yo creo que esto es importante, ¿no? Desde el principio, saber dónde están, pero también que se den cuenta de a dónde les llevas. Que tengan muy claro que al final volveremos a repetir eso y lo sabréis hacer. Por supuesto, el mensaje siempre tiene que ser, y lo sabréis hacer. Yo estoy aquí para que lo hagáis. Me voy a jugar el tipo para que lo hagáis. Esto me parece muy importante. Al revés de lo que hacen algunos profesores, especialmente en bachillerato y más allá, y universidad, ¿no? Que vienen a decirles, bueno, el año pasado aquí pues hubo unos 200 alumnos, de los cuales solo aprobaron 4. O sea, que ustedes mismos. Y dices, caramba, ya no vuelvo, ¿no? O sea, pues, no te anima. Siempre me ha parecido terrible que un profesor se vanaglorie de suspender a tantos, ¿no? Si se imaginan un médico que se vanagloria de matar a muchos pacientes, realmente dirías, no sé si es buen médico. La verdad es que, bueno, pues yo creo que precisamente es al revés, ¿no? Es el profesor que dice, mire, el año pasado tuve un alumno complicado, que venía del norte de África, que no hablaba muy bien, desde luego el euskera no hablaba y tampoco el castellano muy bien, que había estado en una escuela coránica que era mucho de memoria, que tiene problemas económicos en la familia y tal. Y trabajamos y aprobó. Y estoy muy orgulloso. Esa es la clave, ¿no? Ese es el mensaje. Me gusta mucho la idea de que los profesores estamos porque hay alumnos que no aprenden solos. A veces olvidamos eso, ¿no? Hay alumnos que aprenden solos. Los que aprenden solos no necesitan profesores. Hay alumnos que con internet, un par de libros, podrían aprender bastante solos. Pero es que hay alumnos que necesitan profesores porque no aprenden solos. Y ahí está nuestra profesión, es esa, ¿no? Ayudar al alumno que le cuesta aprender.
Y ahí está nuestro éxito. Me parece que sería importante, ¿no?, decirles eso. Yo voy a hacer que lo consigáis. Voy a poner todos los medios para hacerlo, ¿no? Evaluar también influye mucho en la enseñanza, y también lo sabemos, ¿no? Luego veremos algunas frases vuestras que dicen algunos compañeros, pero es interesante, ¿no? Profesores que dicen, la verdad es que puse una evaluación que estaba muy por encima del nivel de mis alumnos y me siento un poco mal porque me doy cuenta que no conocía a mis alumnos. Hay profesores que confiesan que está muy bien, porque nos ha pasado a todos, ¿no? Poner una prueba que está por debajo de su nivel o por encima de su nivel, ¿no? Yo creo que es importante porque hay que empezar por la evaluación. Cuando tengas la evaluación clara, lo que quieres evaluar, entonces enseñas para conseguir que superen esa evaluación. Pero es que esa evaluación consiste en resolver un problema importante como ciudadano. Por lo tanto, no es una evaluación cualquiera. La evaluación de mi profesor de inglés consistía en que yo explicara a un extranjero, a un turista, mi ciudad. Y eso me pasa muchas veces. Y aprendí a hacerlo bien y me ha sido muy útil y soy muy feliz de haberlo hecho. Y tiene mucho sentido. Ahora, si tengo que aprender, antes les decía a los compañeros asesores, que yo aprendí logaritmos neperianos en COU y saqué muy buena nota porque era muy empollón, pero solo sé decir la palabra. O sea, no sé nada más de eso. Bueno, no me sirvió en realidad, ¿no? Bueno, me sirvió para esto que acabo de hacer de la conferencia, ¿no? Decir eso. Que igual está bien. Te ofrece indicadores, ¿no? La evaluación te ofrece indicadores para autorregular la enseñanza y el aprendizaje. Da ideas al alumno de qué te va a ti mejor para aprender, en qué eres bueno, qué haces bien, en qué cosas te ayudan para que adquieras mejor ese conocimiento. Y al profesor también le da indicadores diciendo de la manera en que enseñas, cuál es la forma en que impactas mejor en tu alumno. Porque la evaluación te dice, esto lo han resuelto muy bien, por lo tanto lo explicaste bien. En cambio esto no lo han entendido en absoluto, por lo tanto no lo explicaste bien. En este sentido es un termómetro, ¿no?, que te dice cómo van las cosas. Por eso también, ¿por qué solo evaluamos de vez en cuando, ¿no?, a veces? ¿Por qué no evaluamos más frecuentemente? Sobre todo, ¿por qué no evaluamos a veces anónimamente? ¿Por qué no les pasamos un Google Docs, a veces un cuestionario como el que os he pasado a vosotros, de vez en cuando, para ver cómo van las cosas en clase? Para que digan qué dudas les quedan, para saber un poco cuál es el ritmo, si vamos bien o no, para que te den feedback anónimo, para poner el termómetro, ¿no?, y ajustarte. Por otra parte, la evaluación al final puede ser interesante en cuanto a si son varias líneas y varios compañeros tuyos también evalúan con un problema final parecido al tuyo, pues eso da coherencia a lo que estás haciendo. Una de las cosas que sale en el cuestionario es que el 50% de lo que estáis aquí, cada uno evalúa a su manera y de forma libre y idiosincrásica y personal. Esto produce agravios comparativos. Ya sabéis lo típico, ¿no? Ostras, me ha tocado con el de mates que es más flojo, bueno, que es más agradable y menos duro, ¿no? O yo he tenido mala suerte y me ha tocado el duro, ¿no? Y más posibilidades de que... Y los dos explicamos lo mismo. Sin embargo, uno evalúa de una manera muy distinta al otro. Eso no es justo. Por lo tanto, no estaría bien que tuviéramos al menos una evaluación final, un problema final, en el sentido de decir, todos los alumnos que salgan de nuestro centro, de la enseñanza obligatoria, tienen que resolver esos 10 problemas clave como ciudadanos, y esto no tiene nuestro centro, pero lo tiene también otro centro, porque son los problemas que hay que resolver, con independencia de que cada uno luego enseñe a su manera. Por tanto, la evaluación puede ser una forma de coherencia curricular, también de interdisciplinariedad. ¿Y si te pones de acuerdo con un compañero para que él evalúe una parte del problema y tú la otra? Y el alumno tiene que hacer tantas evaluaciones y tantos problemas. ¿No sería más pertinente? Bueno, hablaremos de todo ello en esta sesión. Todo eso yo creo que crea sentido, en tanto en cuanto el alumno sabe hacia dónde va, el profesor también sabe hacia dónde va, el profesor sabe lo que quiere evaluar, el alumno también lo sabe, y por lo tanto las cosas son más claras. Y lo que tiene sentido motiva, ¿no? Lo que tiene sentido motiva. Ese profesor mío de inglés nos motivó porque nos enseñó una cosa que veíamos todos que era útil, que habíamos probado de hacer y no sabíamos, y que luego vimos que era útil, ¿no? Se trata de eso. ¿Cuáles son las concepciones típicas sobre la evaluación? Un repaso rápido, ¿no? Actualmente, o en general, las mayoritarias, las dominantes. Evaluar supone poner obstáculos para seleccionar a los mejores. Esta podría ser una concepción, ¿no? En lugar de pensar que evaluar quiere decir ver si aprendieron o no. Claro, llegan a casa y le dicen, hoy has tenido examen, ¿eh? ¿Qué has sacado? La pregunta debería ser, ¿qué has aprendido? No, es que ¿qué has sacado? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has sacado? ¿Qué más me da lo que has aprendido? Esto es un problema, ¿no? Lo importante
siempre hablando también de la obligatoria de Ciudadanos. Lo importante es aprender, ¿no? Bueno, lo que ha sacado será un reflejo de lo que se ha aprendido, si no lo es. La evaluación es el único medio para controlar y motivar a los alumnos. Una espada de Damocles, ¿no? Es una forma de motivarlos, entre comillas, como veis, porque en realidad es, si no lo haces, te suspendo. Por lo tanto, refuerza. Y hemos hecho mucho énfasis en eso, ¿no? En lo importante de las notas, en lo importante de la motivación por las notas, en lugar de que te motive la materia, ¿no? Lo que estás haciendo. Entonces, aprobar o sacar buena nota debería ser una consecuencia de aprender y de lo que me interesa la materia. Evaluar significa identificar el punto máximo donde llega un alumno. En lugar de conocer una cosa muy importante, cómo aprende ese alumno, de qué forma, qué le va bien para aprender. Este es un tema muy interesante, ¿no? Hay alumnos, los alumnos que están en las escuelas, todos sabemos que son muy distintos. Y difícilmente les podemos pedir lo mismo, ¿no? ¿Cómo va a ser lo mismo un alumno que tiene en su órbita familiar pues unos padres que hablan idiomas, que tienen visitas del extranjero, que viajan, que ven determinados programas de televisión, que los comentan, que tienen internet sin ningún problema, de un alumno pues que ha llegado hace poco, que no habla el idioma, que tiene problemas económicos, que tiene 5 hermanos, no tiene un lugar para estudiar? No sé. ¿Cómo vamos a comparar eso? No se puede comparar. Tendremos que valorar a cada uno en su situación, ¿no? En la obligatoria. En este sentido, me interesa saber cómo aprende ese alumno para ayudarle, especialmente el alumno que no aprende solo, decía, que le cuesta aprender solo, ¿no? Que no lo consigue. El examen objetivo es un medio válido para acreditar el éxito. Y en general muchas veces lo que pasa es que el examen es el problema, ¿eh? Porque el tipo de examen es el que puede ser la causa del fracaso. A muchos alumnos determinados exámenes no les van bien y no demuestran lo que saben. Luego veremos un comentario de un compañero vuestro también que dice que después de suspender a un alumno en un examen pudo comprobar que ese alumno tenía suficiente conocimiento para resolver un problema de la vida real que tenía que ver con lo que había explicado. Sin embargo, no supo resolver el examen, pero tenía la competencia. ¿Qué estamos enseñando entonces? ¿No tendríamos que enseñar a los alumnos a resolver problemas de su vida como ciudadanos, fundamentalmente en la obligatoria? ¿No? Luego, lógicamente, todas las preguntas y comentarios que queréis hacer, los hacemos, pero antes decía en broma, aún el ideal del saber y de la inteligencia, etcétera, es el programa televisivo Saber y Ganar, que está muy bien, que es longevo realmente, pero ahí el tipo de conocimiento que se emplea es un conocimiento totalmente asociativo, ¿no? Decimonónico, en realidad, ¿no? No existe ningún modelo así de inteligencia, ¿eh? Por no hablar de mujeres y hombres y viceversa y esas cosas. Bueno, por lo tanto, la prueba es importante. Tienes que hacer una prueba que el alumno demuestre lo que sabe. Y a veces hay alumnos que determinadas pruebas no les van bien, no son útiles para ellos. Deberemos pensar en eso, ¿no? Evaluación continua para algunos profesores significa exámenes continuamente. Es más, algunos profesores hacen aquello tan divertido de hoy examen sorpresa. Yo pienso, pero a ver, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es a ver si los cazo y me los cargo? ¿Este sería el objetivo? ¿O el objetivo es a ver cuántos aprenden y superan la asignatura porque han aprendido? ¿Qué sentido tiene eso, no? Realmente, bueno, alguna vez se puede hacer como juego, y no digo que no, como desafío, como juego. No vale para la nota, pero voy a hacer, a ver qué sabéis y tal. Y os pongo en bueno, puede tener un uso, yo no digo que no, pero realmente como forma de evaluación, porque tú evalúas algo que has enseñado y quieres comprobar que ese alumno ha aprendido, ¿no? Evaluar es algo que tiene que hacer el profesor. Bueno, sobre todo lo tiene que hacer el profesor, pero es tan importante que el alumno sea capaz de interiorizar los criterios de evaluación, que sepa evaluar el alumno, que se ponga a veces en situación de evaluador. ¿Por qué? Porque es la manera más interesante de que el alumno sepa cuando un producto que está haciendo está bien o mal. Finalmente ese debería ser el objetivo máximo, ¿no? de un profesor, una profesora. Es decir, cuando el alumno termine conmigo la asignatura, sabrá evaluar un trabajo y decir si está bien o mal. Eso sería el punto máximo, ¿no? Ha sido capaz de interiorizar mis criterios y sabe cuando una cosa está bien o cuando no lo está. Los buenos profesores se quedan en la mente de sus alumnos. Claro, en realidad, fijaros, en realidad nunca estamos solos. Cuando pensamos, hablamos con otros, a veces con nosotros, o con versiones de nosotros, y a veces con otras personas, con voces, ¿no? Decimos. Y el alumno que ha tenido un buen profesor piensa, uy, si estuviera aquí mi profesora diría, esto tienes que hacer una síntesis y tal, o relaciona estas ideas, no te quedes solo con lo superficial, o fíjate en...
Es esa profesora, ese profesor que quedó en la mente de ese alumno y le acompaña, y le guía, y conversa con ese alumno. Eso es el profesor. Y eso es lo que queremos, dejarle unas ideas, y muchos de vosotros reconoceréis, incluso muchos de vosotros sois profesores porque tuvisteis a un profesor o una profesora que os gustó, que os marcó. Y tenéis su voz en vuestra mente. Y decís, ella explicaba así, de esta manera, y lo decía así, me gustaría hacerlo así también, de bien, etcétera, ¿no? Tan importante, por lo tanto, interiorizar esas voces. Queremos que los alumnos evalúen a sus compañeros y se autoevalúen también para que aprendan criterios, para que interioricen criterios, ¿no? Para que autorregulen a partir de esos criterios. El examen únicamente se evalúa a los alumnos. Bueno, ya hemos visto que no, en realidad el examen indirectamente también evalúa el éxito de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, lo que os decía antes, una persona que suspende mucho tiene que plantearse, tiene que pensar, o todos los habitantes del país donde estoy son infradotados, o estoy enseñando algo que debe ser para premios Nobel, pero que aquí no existen, o lo estoy haciendo mal. Tengo que plantearme algo, no puede ser, ¿eh? La evaluación sirve para confirmar nuestros pronósticos. Esto también es muy evidente, ¿no? Los profesores que tienen experiencia, después del primer día de clase, ya te podrían decir quiénes suspenderán y quiénes aprobarán, prácticamente, ¿no? Les dices, bueno, a ver, dime más o menos cuál es... Y se suele cumplir, como sabéis, ¿no? Ya tienen mucha experiencia y dicen, bueno, aquellos dos de allí no se enteran de nada. Estos de aquí, bueno, me siguen y tal y son un poco pelotas, pero bueno, son justitos, pero muy voluntariosos y se esfuerzan. Y aquellos de allí ya los cataloga. Y se equivocan no mucho, no mucho. ¿Por qué no, si lo tienes tan claro, no salvas a esos dos de ahí que están despistados? Si son tus clientes. Estos son tus clientes. A esos dos que están ahí se esfuerzan y tal, pues está bien, pero esos saldrán adelante, ¿no? Dedícate a esos que son tus objetivos, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un cambio de cultura, os decía al principio, ¿no? La cultura del test, de la objetividad, versus la cultura de la evaluación competencial. Y las preguntas son muy distintas, como veis aquí, ¿no? La cultura del test pregunta, ¿cuántos han pasado? La cultura de la evaluación auténtica pregunta, ¿cuántos han mejorado y aprendido? Los otros preguntan, ¿cuántos se han presentado al examen? ¿No? Los otros preguntan, ¿cuántos se han interesado por la materia? ¿Cuántos son repetidores? ¿Cuántos saben dónde fallan? ¿Cuántos han cumplido nuestros pronósticos? ¿Cuántos han superado nuestras expectativas? ¿Qué ítems cambiaré en el próximo examen para sorprenderles? ¿Qué condiciones de la prueba cambiaré para evaluar mejor sus competencias? Vosotros me diréis, sí, esto es muy bonito, pero ¿y la selectividad? ¿No? Por ejemplo. Pues sí, es cierto que tenemos muchas contradicciones en el sistema, ¿eh? Nos están diciendo que evaluamos por competencias y luego hacen pruebas que no lo son. Y esto hay que denunciarlo y decirlo. Y hay que decirles, tenéis que hacer... La evaluación de la administración tendría que hacer estas preguntas de la derecha, bueno, de mi derecha, está a vuestra izquierda, ¿no? No digamos las otras, si realmente os lo creéis, y estamos hablando de esto, de competencias, ¿no? Bueno, aquí hay pruebas, estos son un conjunto de pruebas reales, sacadas de exámenes, básicamente en este caso son de primaria. Dibuja las partes de una planta y escribe su nombre. Tienes una lista de ríos vascos con su nombre y su longitud, clasifícalos según su longitud. Describe las funciones de la inspiración y la expiración. ¿Por qué motivos conviene comer fruta y verdura? El padre de Juan es fumador y está enfadado, porque ahora está prohibido fumar en lugares públicos. ¿Cómo le explicaréis al padre de Juan que es importante no fumar, y en especial no hacerlo en lugares públicos? Bueno, si os pregunto cuál es más auténtico, pues está claro, ¿no? De hecho, están graduados. Las primeras, la verdad es que ¿qué sentido tiene esto? Dibuja las partes de una planta, la lista de ríos vascos, si esto está ahí, está en internet, ¿no? Hay que saberlo esto, hay que tenerlo en la cabeza. Es que es muy importante lo que metes en la cabeza, ¿no? Porque el saber sí que ocupa lugar y ocupa tiempo. Entonces hay que decidir muy bien lo que metes y lo que no, ¿eh? Si lo llenas de muchas tonterías, la verdad es que... Entonces hay cosas que las puedes buscar, no hace falta, ¿no? En cambio el quinto te puede pasar, esta argumentación implica muchas cosas, además, ¿no? Es una argumentación que tiene aspectos de sociales, también tiene aspectos de naturales, quizás de química, desde luego de lenguaje oral, es muy interdisciplinar, ¿no? Y puede ser real. Que alguien te pregunte cuáles son las funciones de la inspiración y la aspiración, es raro. Si alguien se está ahogando, etcétera, igual puedes utilizarlo, pero entonces la prueba tendría que ser distinta. Una señora se está ahogando y tú quieres ayudarla y has aprendido de las funciones. ¿Qué harías con este señor o esta señora? Entonces veremos si con esto lo sabría hacer, que no, seguramente no, ¿eh? Entonces ya veis que, bueno, ¿de qué estamos hablando? De pruebas realmente que sean realistas, funcionales, ¿no?
Esta es la prueba convencional, ¿no? Dices, un ciclista tiene que llegar a la meta. ¿Con cuánto tiempo tardará en llegar? Esta sería la prueba tradicional. Pero fijaros que es una prueba que se supone que es objetiva y tradicional, pero es totalmente falsa, utópica, porque la realidad es esta. El ciclista está aquí abajo y la meta nunca es plana, recta y no creo que las pistas aquí en vuestro país sean las de arriba, ¿no? Supongo que serán también accidentadas, como las de todas partes. Por lo tanto, la realidad es compleja, es incierta, y ¿para qué le estamos preparando? Además, para una realidad incierta, una realidad irreal, ¿no? Porque solo las cosas que se aprenden en la escuela solo sirven para la escuela. Un humorista catalán muy famoso que ya murió, Péric, explicaba un chiste que me gustaba mucho, que dice: las personas que aprenden inglés en academias de inglés solo pueden hablar en inglés en personas que han aprendido inglés en academias de inglés, pero nunca con ingleses. Pues un poco, ¿qué queremos? ¿Que hablen solo los que van a academias de inglés o queremos que hablen el inglés en general? Pues lo mismo transmitido a los demás lugares, ¿no? Bueno, ¿y qué sería, por lo tanto, una actividad auténtica y qué características tiene? Vamos a dar alguna idea respecto a eso. En general podríamos decir que para que una prueba de evaluación sea auténtica, o una actividad, si queréis más general, no tienen por qué ser pruebas, una actividad de evaluación sea auténtica, debe ser básicamente muy parecida a su homóloga en la realidad. Es decir, tiene que ser muy fidedigna a la que se produce en la realidad, ¿no? Por tanto, hay que ser realista. Tiene que tener las condiciones de aplicación en la exigencia de la prueba, tiene que ser parecida a la que se produce en la realidad. Tiene que ser relevante. Ya lo decíamos, ¿no? En el sentido de que la persona que lo aprende encuentre que eso le servirá, le será útil, a medio plazo al menos. Tiene que ver cómo el sujeto construye y toma decisiones en el proceso de aprendizaje, porque estamos hablando siempre de problemas, ¿no? De situaciones complicadas, problemáticas. Y un problema implica pararse a pensar. Un problema no se puede resolver, digamos, de manera instantánea, automática. El tipo de pruebas que se pueden resolver de forma instantánea o automática son los ejercicios. Un ejercicio se puede hacer sin pensar, ¿no? Prácticamente. Pero un problema, y es lo que estamos hablando, pues requiere planificar, regular lo que haces, tomar decisiones, tener incertidumbres, dudas, volver atrás, volver hacia adelante, ¿no? Y esos son los problemas de la vida real. Entonces me interesa, digamos, ver cómo ese alumno construye el proceso que sigue para resolver el problema. Porque muchas veces precisamente falla en una parte del proceso y hay que hacerlo visible ese proceso. Por eso es tan importante que en clase pensemos en voz alta. Por eso es tan importante que en clase el alumno se acostumbre a contestar a preguntas del profesor del tipo: ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has pensado? ¿Qué has pensado? ¿Qué hubieras podido pensar? ¿Por qué no lo pensaste? ¿Alguien lo ha pensado de otra manera? Hacer evidente, hacer explícito lo que uno piensa, los pensamientos, ¿no? Dar modelos de pensamiento. Finalmente, es una actividad que socializa en tanto en cuanto es una actividad en la que, como es muy parecida a lo que pasa en la vida real, pues se utiliza el lenguaje que utilizan las personas que lo hacen en la vida real, su forma de vestir, su forma de moverse, de hablar, sus actitudes, ¿no? Entonces, si estamos hablando de devolver cambio, pues hablamos como ocurre en el mercado, o vamos al mercado, mejor, y lo vemos, o lo grabamos, o traemos a alguien del mercado a clase y hacemos una simulación, etcétera, ¿no? Entonces nos acercamos a la realidad porque lo que queremos es formar a ese ciudadano para que aborde los problemas de la realidad. Me importa mucho el tema de la relevancia, ¿no? Lo que decíamos antes. ¿Qué sentido tiene tomar a un alumno, ponerle con un bolígrafo y un papel y hacer que apunte cosas de su propia memoria sin ninguna ayuda más? Yo siempre pienso, si fuéramos un médico y el médico nos dijera: bueno, usted tiene un problema cardíaco muy importante, le voy a abrir de arriba abajo y le voy a hacer una operación a corazón abierto y tal, y le preguntas: ¿y esto lo ha consultado usted o lo ha mirado? No, yo todo lo tengo aquí en la cabeza, yo no consulto nada, no, porque estoy muy bien formado. Y le diría: está bien, pero voy a hablar con otra persona también, si no le importa, porque quiero conocer más opiniones, ¿verdad? Y me gustaría que usted consultara con sus colegas y mirara y leyera, ¿no? Porque estuviera actualizado en estas cosas. ¿Cómo hacemos evaluaciones de las personas sobre temas de su aprendizaje, con lápiz y papel y de memoria? Si yo lo que quiero es que esa persona sepa, por ejemplo, entender un prospecto de un medicamento, porque esto es muy importante, porque se puede automedicar y hacerlo mal, porque tiene que saber cuándo una medicación se la puede tomar y cuándo no, porque tiene que tener algunas ideas sobre las formas de tomarse los medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a hacerlo de alguna manera sin simplemente examen? Tipos de medicamentos, ¿no?
¿Qué son los aminoácidos? ¿Qué son los estimulantes? ¿No sería mejor hacerlo de forma mucho más gráfica, ¿no? Tomando unos medicamentos, diciendo, esta persona tiene un dolor de cabeza y le pasa esto y tiene fiebre y tal, ¿qué harías? ¿Y no sería bueno que pudiera mirar como si estuviera en su casa, consultar a internet o llamar a alguien o enterarse? Porque es lo que pasa en la realidad. Yo lo que quiero es que ese ciudadano sea hábil y competente en utilizar los medios que tiene a su alcance para resolver los problemas. No que lo haga solo ante el peligro y sin nadie más, y eso no ocurre nunca. ¿Qué sentido tiene eso? Eso no es una población real. Eso. ¿Para qué sirve? Para que vaya a saber y ganar. Pero van pocos. Entonces, por lo tanto, tienen que ser pruebas que se acerquen mucho a lo que tú pretendes que esa persona sea capaz, con los medios muy parecidos a los que utilizará, ¿verdad? Bueno, dicho esto, por lo tanto, podríamos distribuir los distintos métodos en función de estas variables y diríamos que hay métodos o actividades que por sus características son más buenas para evaluar competencias que otros. En este sentido, aquellas actividades que supongan proceso de construcción, que sean relevantes para el alumno, que sean extraacadémicas o se parezcan más a lo que ocurre en la vida extraacadémica, serán más interesantes que aquellos pues, del cuadrante izquierdo, derecho para vosotros, de abajo, que son solo académicas, son irrelevantes y son reproductivos, como los ejercicios, las pruebas tradicionales, vamos a decir. Pero luego tenemos otros, ¿no? que tienen interés, los casos de pensamiento, pondremos algún ejemplo ahora de esto, de caso de pensamiento, la solución de problemas y casos, alguna cosa que tenga que ver con tomar apuntes y evaluar los apuntes de los alumnos y que sus apuntes pongan ejemplos y busquen ejemplos de sus apuntes, los incidentes, las dramatizaciones, las simulaciones, hacer ver qué, ¿no? Los portafolios, recoger evidencias, algunas de estas seguro que las conocéis y las utilizáis, me consta además, por la prueba, por el cuestionario que os he pasado me consta que bastantes de vosotros ya utilizáis estos medios. Bueno, esta es otra, ¿no? Especialmente en el País Vasco, yo claro, no soy un gran conocedor de la educación en el País Vasco, pero las veces que he estado he visto muchas experiencias muy interesantes. Y por lo menos conozco 5 centros, por lo menos, que trabajan en esta dirección. Y son centros, en algunos casos, públicos. Si lo hacen ellos, ¿por qué no los demás? No es utópico. Es decir, si lo hacen algunos que tienen unas condiciones que no son especialmente privilegiadas, ¿por qué no lo pueden hacer otros centros? Yo siempre he pensado, bueno, deberíamos plantearnos qué nos falta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Son mejores? ¿Les ayuda más la administración? ¿Tienen mejores alumnos? ¿O realmente han tenido otra perspectiva? Que nos lo expliquen, nos los vamos a visitar, ¿no? Porque en algunos centros lo hacen, pero en todas partes. En Cataluña tenemos centros que no lo hacen y que son muy tradicionales y tenemos de todo, como en todas partes, ¿no? La idea siempre es, hombre, hay bastantes centros que están en... Si es verdad lo que me habéis contestado en el cuestionario, aquí podríamos decir que casi la mitad de los que estáis aquí estáis bastante en línea de lo que estamos diciendo. Sí, es verdad lo que habéis dicho, ¿eh? Estamos bastante en línea. Y eso es positivo, ¿no? Bueno, algún ejemplo. No voy a poder daros muchos ejemplos de todo. Bueno, hay otra forma de hacerlo que también os explicaré, que es cómo convertir tu prueba de evaluación en una prueba más competencial, ¿no? Más auténtica. Digo, no voy a poneros dar ejemplos de todo, pero algún ejemplo, ¿no? A mí me gustan mucho los casos de pensamiento, por ejemplo, que es una técnica muy sencilla, que consiste en, al alumno le pones una actividad en clase, la hacen, y después de hacer la actividad tú les pones un ejemplo con unos personajes y les dices, mirad, hay otra clase con otra profesora y otros alumnos, ha hecho lo mismo que nosotros, la misma tarea, pero me gustaría que lo analizáramos juntos, a ver cómo lo han hecho. Nosotros la hemos hecho ahora, en vivo y en directo realmente, pero ahora vamos a ver cómo lo han hecho otros y vamos a compararnos. Fijaros, esta profesora, lo mismo que hice yo, dice a sus alumnos, una empresa de informática va a realizar un congreso de 5 días y necesitan algunos estudiantes para atender a los participantes de distintos países que van a venir al congreso. Tenéis que escribir un texto argumentativo, argumentando el por qué os consideráis un buen candidato para esta tarea. Tanto un congreso, que piden ayudantes, que piden auxiliares para el congreso, y tienes que hacer una carta para decir por qué tú podrías ser un candidato para ese congreso, ¿no? Para ayudar en ese congreso. Entonces hay 4 alumnos de esta clase que lo hacen de esta manera, vamos a analizarlo. Entonces les pone a 4 alumnos, mirad, esta primera chica piensa esto, dice, un congreso de informática. ¿Y qué sé yo de informática? Bueno, escribiré lo que sé hacer. ¿Qué os parece esta chica? ¿Tiene razón? ¿Es importante la informática para que te tomen en ese congreso? ¿Tienes que saber de informática o no? Y lo comenta con sus alumnos, ¿no? ¿Alguien pensó eso cuando lo hizo? ¿Pensáis lo mismo? El otro alumno piensa, bueno, no piensa, se pone a escribir directamente sin pensar. Hola, me llamo Ana y me gustaría mucho ayudarles en su congreso. Entonces piensa, esto queda demasiado informal, no queda muy bien.
¿Qué os parece? ¿Es importante que la carta sea formal? ¿No? Va comentando cosas. ¿Quién no lo ha hecho así? La tercera piensa, primero pensaré en el tipo de persona que quieren, que trate bien a la gente, que hable inglés, que sea de confianza y responsable. Y que sepa de ordenadores, esto no lo tiene claro. ¿Por qué hace esto esta alumna? ¿Alguien ha hecho esto? ¿Qué os parece? La cuarta... Perdón, ahora me he ido. A ver. La cuarta piensa... Bueno, no, tampoco piensa mucho. Dice, seguro que en Internet encontraré cartas que ya estén hechas. Copiaré una y la adaptaré. ¿Qué os parece esto que hace? ¿Está bien? ¿Es posible? ¿Está actuando? ¿Alguien ha hecho esto? Entonces seguimos avanzando y dice, bueno, vamos a ver cómo siguen cada alumno. La primera está muy interesada por la informática y cree que tiene que poner cosas de informática. Dice, estimados señores, creo que puedo ser una buena candidata porque me manejo bien con Windows, conozco el Word y el Excel y puedo crear un blog sencillito. Dice, bueno, esto está bien porque es lo que quieren. La segunda sigue escribiendo su magnífica carta. Señores directores de la empresa tal, mi nombre es Ana y estudio cuarto de enseñanza secundaria. He sabido que estaban organizando un congreso y pienso que estoy capacitada para ayudarles. Sí, así mucho mejor, le está gustando. Esto queda redondo. La tercera aún no ha empezado a escribir, está pensando si tiene las características que había dicho, ¿no? Trato, trabajé en una tienda en verano y la jefa me felicitó. Inglés, bueno, muy bien porque mi madre es inglesa. Confianza, soy la delegada de la clase. Ordenadores, no sé mucho, solo usuaria. No sé si esto es lo que más flojo tengo, ¿no? Esto de los ordenadores. La de Internet ha encontrado una carta. Dice la carta, a quien corresponda, Ref 342, anexo CV, graduado de TEC Monterrey, Proficiency British Council, analista de sistemas nivel 3. Dice, no entiendo nada. Claro, esto es lo que puede pasarte, ¿no? Entonces lo comentan con los alumnos. ¿Qué os parece lo que ha hecho? ¿Va bien? ¿No va bien? Esto es... Lo hubiera podido buscar de otra manera. Bueno, y cuando van terminando ya al final, la primera ya ha acabado. ¿Qué más? ¿Qué más? Además me gustan mucho los ordenadores y puedo aprender con facilidad. Muchas gracias. Ya está. Está contenta como le ha quedado. La segunda sigue con su buena carta, ¿no? Bueno, voy a buscar cuál es el nombre de la empresa, también tendría que pensar un final. A la espera de sus noticias, atentamente, Ana. Está muy contenta con la carta que le ha quedado tan bonita, ¿no? Tan bien escrita. La otra ha escrito ahora la carta. Dice, muy señores míos, aunque mis conocimientos de informática son básicos, posiblemente esto no importe demasiado para lo que necesitan. En cambio, hablo perfectamente inglés, tengo experiencia en el trato con el público y como delegada de mi clase soy una persona de confianza. Si desean más información... La última ha hecho un arreglillo con lo que encontró. A quien corresponda, escribo por los anuncios de CV, secundaria NIES, buen aprovechamiento, estoy en cuarto curso. Entonces, claro, les preguntas a los alumnos, ¿a quién van a escoger? ¿Qué os parece? ¿No? ¿A quién van a escoger y por qué? ¿Por qué van a escoger y a quién y por qué? Bueno, me gusta este tipo de actividad. Es una actividad que puede servir para enseñar y para evaluar. Toda actividad competencial bien hecha puede servir tanto para enseñar como para evaluar. Claro, la podría utilizar para evaluar en el sentido de no darles muchas ayudas y decir, ¿quién lo ha hecho mejor y por qué? ¿A quién escogerían y por qué? Y argumentarlo. Podría ser de evaluación, ¿no? Pero también puede ser de enseñanza. Y en este sentido es bueno el diálogo que se puede producir con los alumnos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, es importante escribir muy bien una carta formalmente, sí, pero claro, es más importante antes planificar bien lo que vas a poner, pensar bien en cuáles son tus características, pensar en el otro que te dirá y qué está buscando, y actuar de forma estratégica, ¿no? Que no actuar como la primera, que es a piñón fijo, piensa, ordenadores, pues solo de ordenadores, ¿no? O hacer como el último, que busca un camino fácil, pero que al final se convierte en un camino infructuoso, ¿verdad? Bueno, esta ha sido un tipo de actividad, lógicamente, como os he dicho, hay muchas. Yo me he permitido hacer una cosa que es poco propia, ya lo sé, eso se está grabando, no sé si está grabando, pero es poco propia, que es aconsejarles otra conferencia, que no es esta, es otra, pero porque hay en esa otra conferencia, si tú buscas en YouTube, buscan Monereo Competencias, saldré yo, hace algunos años, y pues ahí hablo de otros métodos, hablo de todos los métodos que pueden existir para evaluar, pero pensaba que aquí, el día de hoy era más interesante hablar un poco del cuestionario que pasamos y hablar un poco de vuestras opiniones y vuestros... Tanto ya os digo, es como una metaconferencia, ¿veis? He venido a hablar de mi otra conferencia, como aquel de mi libro, no, de mi otra conferencia. Bueno, volviendo a la charla. Un tema que nos parece muy especialmente interesante y del que sí que desarrollamos una experiencia es esa idea de, bueno, ¿y podríamos convertir las pruebas habituales que hacemos todos los profesores en pruebas más de competencias? ¿Cómo hacer que mi prueba normal sea más, evalúe competencias? Entonces elaboramos una guía que me consta que varias personas del Berruchagune ya utilizan y están trabajando con los centros, que es una guía que la llamamos Guía para el análisis de pruebas evaluativas desde la perspectiva PISA. Esto tan largo lo hemos traducido por GAPISA,
Y la idea un poco es, ¿por qué no convertimos nuestras pruebas en pruebas tipo PISA? Se supone que las pruebas PISA son pruebas buenas para evaluar competencias, al margen del uso político que se hace. Esto es otro tema, mediático, pero las pruebas en sí están bien hechas, ¿no? Y son pruebas competenciales. La idea es, bueno, analicemos un poco esas pruebas y veamos qué debería tener una prueba para ser una prueba de competencias, una prueba tipo PISA, ¿no? Y hicimos una guía para eso, ¿no? La guía básicamente tiene una serie, digamos, de ítems que ahora os mostraré. Está en internet y se puede bajar, ya digo, y además en el Berrichagune lo utilizan y la tienen. Pero básicamente el punto de partida fue lo que decíamos antes, ¿no? Lo mejor es enemigo de lo bueno. Vamos a hacer cosas posibles, no vamos a hacer cosas utópicas, extraordinarias, que escapan a mis prácticas, ¿no? Yo hago unas cosas en clase, creo en mis pruebas, todo es mejorable. Bueno, ¿cómo puedo cambiar mi prueba para que eso funcione, ¿no? Entonces, partir de lo que se hace, primera fase. Entonces, tomamos a los profesores y los profesores escogieron una prueba de las que hacen y dijeron, me gustaría mejorar esta prueba, ¿no? Porque me parece que no acaba de gustarme, no acabo de pensar que evalúa competencias. Entonces, una vez tienen esa prueba, nosotros, en este caso, los profesores en la universidad, lo que hicimos un grupo es con esta guía evaluar la prueba y decir, hombre, esta prueba para ser competencial le faltarían algunas cosas, ¿no? Tendría que partir de una situación problema, tendría que tener niveles de complejidad de las preguntas, etcétera, ¿no? Luego comentaremos cuáles son estas cosas. Y en este sentido le damos feedback al profesor y le decimos, mira, a tu prueba le faltarían estas cosas. El profesor entonces comparte con nuestro equipo de profesores lo que está haciendo, que hacen lo mismo, están cambiando una prueba suya. Intentan hacer además alguna prueba más, que una prueba les sirva para 2 materias, por ejemplo, que sea más interdisciplinar. Y entonces la aplican la prueba con los alumnos. Entonces, bueno, puede ocurrir que de alguna manera funcione o puede ocurrir que hayan problemas, ¿no? Generalmente cuando haces eso hay problemas. ¿Por qué? Porque haces una prueba más de competencias y mejor hecha, pero entonces te das cuenta de que hay alumnos que antes aprobaban y que ahora tienen dificultades con esta prueba. Que suelen ser los alumnos más memoriones, los alumnos que se esfuerzan más pero que no entienden las cosas. Porque estas pruebas son de comprender. También te encuentras con que alumnos que antes no les iba muy bien, ahora en cambio les va bien este tipo de pruebas. Son alumnos más reflexivos o que el desafío de pensar les va mejor. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿qué hago ahora? Porque hay alumnos que no me resuelven bien las pruebas. ¿Cómo puedo enseñarles para que resuelvan bien este tipo de pruebas? Claro, tienes que cambiar formas de enseñar. Entonces se produce ese proceso que os decía, ¿no? De cambio la evaluación, pero eso me obliga a cambiar la forma de enseñar. ¿Y qué puedo hacer para enseñar? Pues actividades también auténticas, ¿no? Lo que he dicho antes, la actividad esta que hemos visto de los personajes puede servir para evaluar o para enseñar. Bueno, pues tipo de actividades parecidas, ¿no? Paralelas a las que utilizo, ¿no? Para evaluar. Y eso además me puede llevar a empezar a crear un repositorio de pruebas, un fichero de pruebas, ¿no? Un banco de pruebas. Entonces, si entre 4 compañeros, porque nuestro centro tiene 4 líneas o 3 líneas, hacemos, digamos, cada uno una prueba, pues en un curso académico tenemos 3 pruebas competenciales y las podemos utilizar los 3. Y vamos creando, digamos, pues una base de pruebas válidas que podemos compartir. Si encima convencemos a las de otro centro para que haga lo mismo con nosotros, pues duplicamos las pruebas. Todo claro, la unión hace la fuerza y realmente la posibilidad de trabajar con otros y hacer este esfuerzo, si además el Berrichagune está dispuesto a ayudarnos y a echarnos una mano y a coordinar estos esfuerzos, pues realmente puede ser algo productivo, ¿eh? En nuestra experiencia hemos utilizado este sistema pues con muchos centros y con muchos profesores. En 4 años hemos formado a más de 1000 profesores y la verdad es que ha ido bastante bien. Es verdad, siendo honestos, diré que solo de 100 profesores, digamos, el 80% hizo toda la tarea y transformó su prueba, pero hubo un 20% que por el camino se quedó, o sea, no hizo la tarea, por distintas cuestiones, algunas muy razonables. Pero en todo caso, en general, funcionó y bueno, pudimos elaborar una base de datos y de pruebas pues muy amplia, ¿no? y muy interesante. Bueno, estos serían los 10 ítems que utilizamos para hacer una prueba de competencias. En esta conferencia no voy a poder explicarlos todos. Repito, estas guías están a disposición y las podéis consultar, las podéis comentar con los asesores, etcétera, ¿no? Pero básicamente se trata de eso, ¿no? La prueba pues tiene que partir de una situación problema, las actividades tienen que ser realistas, debe tener preguntas a diferente nivel de complejidad, el formato de las preguntas y las respuestas debe ser variado, por tanto no siempre respuestas verbales, no siempre respuestas, digamos, de escribir palabras concretas, ¿no? Pueden haber gráficos, pueden haber animaciones, búsqueda de información, etcétera.
Las condiciones también son realistas y, por lo tanto, intentar crear un espacio o una situación en la que se parezca bastante a la situación extracurricular. Decíamos, pruebas donde el alumno se comporte como un ciudadano, pueda buscar en Internet, puede apuntar lo que va buscando y puede apuntar, lo que ha encontrado y cómo lo ha utilizado. Yo a mis estudiantes también les permito que me hagan alguna pregunta, por ejemplo. Me apunto la pregunta que me hacen, les doy la respuesta correcta y miro lo que hacen con esa respuesta. Cuando hacen un tipo de evaluación así, donde es un problema a resolver y tienen que dar soluciones a ese problema, si el problema es de la vida real, la verdad es que no suele haber una única solución y a veces puede haber 2 o 3 soluciones aceptables. Por lo tanto, copiar también es bastante absurdo y difícil. 2 alumnos que copiaran un examen así, claro, tendrían que ser muy hábiles, ¿no? Tan hábiles que serían tan competentes que sería bueno aprobarles, porque en realidad tendrían que parafrasear el texto, ponerlo en otro orden, engañar al profesor de manera que no se note que han copiado. Y eso es un esfuerzo. Eso se lo decía a un alumno, le decía, pero a ver, ¿por qué me pones esto que está en Internet? Me pusiste esto, fui a Internet, lo bajé y es lo mismo que has puesto tú. Si podrías ponerlo con tus palabras. Y dice, hombre, profesor, pero para esto ya estudio. Pues para hacer este esfuerzo ya estudio, pues tienes razón, ¿no? Pues por lo tanto, estudia, ¿no? Una prueba que permite evaluar también cómo lo ha hecho el alumno. Por lo tanto, en la prueba se le pregunta ¿por qué has tomado estas decisiones? ¿Qué has ido a buscar? ¿Has encontrado lo que buscabas? ¿Qué hubieras hecho si volvieras a hacer esta prueba? ¿Qué cambiarías? ¿Qué has aprendido? Que habla del proceso. Es además una prueba que luego, cuando la devolvemos a los estudiantes, lo convertimos en una situación de aprendizaje. Es decir, devolvemos el resultado, pero de tal manera que les decimos lo que está bien, lo que está mal. Le damos un modelo, por ejemplo, esto es una buena prueba, o hay un compañero que ha hecho bien la prueba, fijaros qué ha hecho. Y es más, yo creo que este tipo de pruebas les podríamos permitir que la repitieran. Le podríamos decir a algún alumno, mira, no te ha ido bien, has fallado aquí, te doy una semana para que la vuelvas a hacer y me la vuelves a dar. Porque yo lo que quiero es que la hagas tú bien, que la sepas hacer. Luego, claro, cuando me la des, te haré preguntas para ver qué la has hecho tú. Pero te voy a hacer la repesca. Yo quiero que aprendas y que apruebes. O sea, no, ¿por qué no la puedes repetir? Si lo que quiero es que sepas hacerla. Y bueno, y son pruebas además que atienden en parte la diversidad, porque hay preguntas de menos complejidad que otras para que algunos alumnos puedan resolverlas. Es más, puedes incluso hacer una prueba que tenga una versión A y una versión B, pensando que tienes alumnos con dificultades en clase, que pueden hacer una versión más sintetizada, o una versión, por ejemplo, que implique otros medios, que escuchen, el examen, por ejemplo, puede escucharse, sea oral, el examen sea oral, y ellos puedan dar la respuesta de manera oral, grabándola. O puedan hacer otro tipo de trabajo con una tablet, o puedan resolver otro tipo de cosas. Por lo tanto, intentar ajustarse a algún tipo de alumno que puedes tener con necesidades educativas especiales. Dejadme que diga una cosa respecto a esto, a las necesidades educativas. Lo primero es que, lógicamente, en ningún aula debería haber más de 2 alumnos especialmente conflictivos o con necesidades educativas. Deberíamos distribuir a los alumnos. Segunda consideración. Cuando tenemos 2 alumnos o algunos alumnos especialmente problemáticos, y lo sabemos, porque lo sabemos, ¿no estaría bien que propusiéramos a nuestro mejor profesor o profesora a que tuviera esta aula? ¿Y no estaría bien que este profesor o profesora, que es muy competente y que puede manejar bien eso, tuviera algunos privilegios? ¿No podría ser que este profesor o profesora dijera, muy bien, acepto, pero mira, quiero esta franja horaria, quiero esta aula, y quiero además que en mi aula haya estos 2 alumnos que me entiendo muy bien con ellos y me ayudarán mucho? ¿Por qué no? Porque este profesor va a cobrar lo mismo que el resto, pero va a estar de acuerdo en, de alguna manera, ponerse a trabajar con nuestros alumnos especialmente. Y si no, hazlo tú, que lo haga otro. Me parece que deberíamos empezar a pensar que no, esto de café para todos, no estoy hablando de pagarle más. Estoy hablando de darle determinadas condiciones, determinados privilegios, de ayudar a ese profesor, porque ese profesor ha demostrado su competencia, puede manejar a estos alumnos y lo puede hacer bien. Y está bien que lo haga ese profesor y no otro, que lo hará mal, se quemará, lo pasará mal el profesor y lo pasarán mal los alumnos y no aprenderán. Y esto los equipos directivos lo saben y lo deberían tener en cuenta y utilizar. Entonces me parece que deberíamos empezar a hablar un poco más, con más sinceridad y dejar las cosas claras, ¿no? Y potenciar a este tipo de reconocer el trabajo de determinados profesionales que los tenemos y muy buenos, ¿no? Bueno, un ejemplo solo os he traído, tenemos más, pero un ejemplo de la prueba original, la prueba después de, es como aquello de antes, lo del crece-pelo, ¿no? Antes y después, ¿no? Pero bueno, no voy a poder extenderme mucho en los cambios, pero se supone que este profesor primero nos envió esta prueba, luego le enviamos lo de la GAPISA y hizo el análisis con la guía, y luego fue haciendo cambios hasta llegar a la última prueba.
Entonces esta era la prueba original de matemáticas, veis que es una prueba de cuarto de primaria, de mates, completa, 1 kilo es igual a 800 gramos más, etcétera, ¿no? No sé, de cantidades. Rodea el peso que corresponde a cada objeto, ¿no? El plátano, el televisor pone 40 kilos o 40 gramos, ¿veis? Bueno, es una prueba, no es competencial, ¿eh? No es una prueba competencial porque es una prueba de bastante bueno, alguna tiene cierta lógica, de memoria lógica y tal, pero es una prueba que no tiene mucho que ver con determinados aspectos. Se podía reconvertir. Bueno, el profesor la verdad es que hizo un cambio bastante radical en la prueba. Al final preguntaba cosas parecidas, pero cambió bastante, ¿no? Fijaros, prueba auténtica, ¿no? Dice, los alumnos de cuarto estamos preocupados con el tema de las basuras. En clase hemos estado estudiando la cantidad de residuos que producimos diariamente. Hemos recogido en los contenedores de alrededor de la escuela, en la plaza cerca de la escuela, la basura que hacemos cada día. Y hemos hecho un gráfico de las basuras que cada día se producen. Hemos hecho entonces una campaña para mejorar el reciclaje de estas basuras. Hemos puesto 4 nuevos recipientes en el centro. Hemos hecho una campaña entre el profesorado y el alumnado para que participen y agradeciéndoles que participen. Y hemos visto que recogemos 3 kilos menos de basura cada día. Y hemos mejorado más el reciclaje de basuras. Y esto ya es el examen, ¿no? Completa la tabla. Kilogramos de basura recogidos. Semana pasada, lunes, martes, tal. Y pregunta, ¿no? Calcula el número de cajas que necesitaríamos para llevar todos los envases del viernes al contenedor de reciclaje si en cada caja cabe medio kilo o si en cada caja cabe 1/4 de kilo. Bueno, la pregunta no es tan distinta a la que se hacía antes, pero eso está mucho más contextualizado, tiene que ver con un proyecto. El proyecto es bueno para la escuela y probablemente para el barrio. Y igual también para el mundo, porque se recicla, ¿no? Y en este sentido, fijaros, ha convertido su prueba en un proyecto más complejo, en la que se preguntan cosas parecidas, pero que tienen más sentido. Y probablemente los alumnos están más motivados, ¿no? Porque se sienten protagonistas de hacer una acción benéfica para la escuela y adquieren un cierto reconocimiento, ¿no? Haciéndolo. Bueno, después de un proceso hubo un cambio, ¿no? Es un cambio que no solo es un cambio en la prueba, es un cambio de actitud, claro, es un cambio en las concepciones, es un cambio en la manera de entender qué significa enseñar a un futuro ciudadano. Dejadme decir una cosa, luego ya sé que tenemos que poner nota y a veces tenemos que poner una nota de suspenso y tal, en la obligatoria también, pero yo, os lo digo con toda sinceridad, soy contrario a esta visión. Porque yo, lo que os decía antes, no son casos iguales, no podemos comparar un alumno con otro en la obligatoria. Estamos formando ciudadanos. De hecho, un compañero y amigo, David Durán, siempre dice que suspender a alguien de ciudadano es como suspender a una mujer embarazada de madre. Es decir, a los 9 meses será madre seguro. ¿Para qué la van a suspender? También ellos serán ciudadanos seguro. Tenemos que intentar que sean los mejores ciudadanos posibles, cada uno en su posibilidad. Algunos irán más allá, podrán ir a ciclos formativos, a la universidad. Otros, pues igual, tendrán que desarrollar otro tipo de trabajo. Pero nosotros nos vamos a comprometer a que al menos tengan unos objetivos mínimos que garanticen que puedan ser ciudadanos y sobrevivir como ciudadanos. Bueno, y vamos pues allá a la prueba y al cuestionario que os pasamos y a las respuestas que disteis al cuestionario. ¿Cómo vamos, más o menos? ¿Media hora? Fantástico. No voy a poner todos los ítems. Deciros eso, que ha habido 102 respuestas que he podido analizar. Y he puesto los que me han parecido más significativos de ítems. Y especialmente los conflictos que habéis tenido con la evaluación. Me ha parecido más interesante la parte cualitativa de conflictos con la evaluación, ¿no? Bueno, esta es de cuán satisfechos estáis en vuestra evaluación, ¿no? Veis que hay aproximadamente, pues podríamos decir que alrededor de la mitad de vosotros que os catalogáis en un aprobado alto, notable. 8 y 7 habría pues un 36% de personas y aprobado pues una especie de 40%. Y luego hay gente que es honesta, que son los que se han puesto 3, 2 y 4, ¿no? Hay personas que dicen, no, la verdad es que no me va bien, no estoy satisfecho con la evaluación. Pero en general yo diría que bastantes de los que estáis aquí estáis aceptablemente satisfechos, por lo tanto está bien, ¿no? Y es posible que sea así y es mejorable, pero me parece que en general consideráis que hacéis cosas. Es evidente que esto es un poco falaz porque aquí estoy mezclando datos de infantil, primaria y secundaria. Entonces no sé, claro, no he tenido tiempo de hacer el intento de correlacionar, de tomar los de cada curso y ver cómo actúan. Y pueden haber diferencias importantes. Entre los profesores de cada uno de los niveles sabéis que hay diferencias importantes, ¿no? Entonces conocéis aquello que se dice de que el profesor de infantil, la profesora de infantil, ama y observa a cada uno de sus alumnos y trata a cada uno de sus alumnos como un ser especial, ¿no? El profesor de primaria más bien ama a su grupo clase.
y su grupo clase es el referente. El profesor de secundaria ama su materia, las matemáticas, la química, y los profesores de universidad nos amamos a nosotros mismos. Un poco, eso es lo que suele decirse, algo habrá de eso. Ítems, ¿no?, que han aparecido. Por ejemplo, ¿qué evalúo mayoritariamente, no? Lo que evalúo mayoritariamente, ¿qué es? Bueno, como se podía comprender, mayoritariamente se evalúan conocimientos, no competencias, un 40%, casi un 50%. Bueno, son esto, es... Pero me parece interesante ver que también hay otras poblaciones aquí, personas que admiten que evalúan estrategias, un 15%, competencias un 15%, que además evalúan aprendizajes, pero también evalúan su propia actuación docente, un 23%. Bueno, se ven como un par de mundos, ¿no? Dos concepciones distintas. Repito, tendríamos que ver cuáles son de un nivel educativo y de otro, no lo sabemos. Sabemos que aquí, por ejemplo, hay más gente casi de secundaria que de primaria, lo cual está muy bien y os agradezco, porque es difícil a veces que las personas que trabajan en secundaria se interesen por temas educativos, y creo que es fundamental que eso ocurra, ¿no? Cuando evalúo, dice aquí, normalmente me siento, esto sería en relación a qué emociones me despierta la evaluación, ¿no?, y cómo me sitúo. Es interesante, lo he seleccionado porque fijaros que hay un grupo de personas que son los de color verde y los de color rojo, que tienen un sentimiento negativo hacia la evaluación. La evaluación es una preocupación, ¿no? Los de color verde, que son un 22% más o menos, dicen: me siento como un juez que tiene que dictaminar. Y los de color rojo dicen: me siento presionado por si será bien aceptada mi evaluación, por si mi evaluación será bien vista, o tanto por los compañeros como por mis alumnos, ¿no? Por lo tanto, es una preocupación, ¿no? Es algo en la que crea ciertas inseguridades la evaluación. Eso os decía al principio que es fundamental negociar la evaluación con los otros, hacerla desde el principio, la evaluación que sea lo primero que definimos, antes que las clases, y orientar un poco nuestra enseñanza hacia esa evaluación. Otra cosa que me ha sorprendido es cuándo evalúo, en qué momento evalúo. Bueno, se distribuye, ¿no? La mayoría sería después de una unidad didáctica al final. No, perdón, a ver, ¿en qué momento? Sí, bueno, la mayoría sería, dicen, durante todas las actividades. Luego hay un 25% que dicen que después, al final, y hay un 29% que dice que in situ, ¿no? Pero fijaros que hay un apartado que nadie dice. Cero, ni una persona, antes de las actividades programadas, antes. Nadie evalúa antes. Esto me ha sorprendido, porque me parece muy importante que antes de tener una clase o un curso tú tengas información de ese curso. Igual la tenéis y no habéis entendido que fuera eso. Pero en todo caso, me parece fundamental saber. ¿Sabéis aquello que se dice, ¿no?, de que para enseñar latín a Juan es importante saber latín, pero sobre todo es importante saber sobre Juan? Y claro, es muy importante saber qué alumnos tendrás, qué características tienes, cómo ajustarás tu enseñanza a esos alumnos. Tanto tener información de los otros profesores, pero pasarles también una prueba inicial, yo creo que es muy importante. Como he hecho un poco con vosotros, ¿no? Este cuestionario es verdad que es un poco así, en fin, relativo, sois muchas personas y tal, pero a mí me ha permitido tener una cierta idea de algunas cosas que os pasan, ¿no?, para dar esta conferencia y más o menos ajustarla. Si no tuviera esta información, la verdad es que hablaría para cualquier público. Entonces me parece que es muy importante. Y me extrañó, ¿no?, que nadie dijera que hacía evaluación inicial. Entonces, bueno. Y luego vamos al tema que me parece más interesante, que son las dificultades que tenéis en el momento de evaluar, ¿no?, los incidentes. No los he puesto todos, he recogido algunos que me parecen interesantes, los he categorizado, ¿no? Entonces, la principal dificultad, donde ha habido más respuestas, tiene que ver, desde mi punto de vista, con la dificultad de compartir criterios de evaluación. O sea, si me dijerais, nuestro colectivo, ¿cuál es el problema más grande que tiene? ¿Y por dónde deberíamos empezar? Por compartir criterios de evaluación. O sea, creo que esto es el punto más fundamental. Intentar con vuestros compañeros de departamento, de ciclo, de materias, etcétera, poneros de acuerdo en, cuando terminen nuestras materias, qué 2 o 3 problemas serán capaces de resolver utilizando nuestra materia. Problemas que tienen que ver con los ciudadanos. Problemas que tienen los ciudadanos a partir de nuestra materia. Me parece que esto sería muy significativo y evitaría muchos conflictos que ahora veréis, ¿no?, muchos problemas. Y os pongo algunas frases, ¿no? Estas son frases que habéis dicho algunos de vosotros. Un alumno muy inteligente que es incapaz de trabajar en grupo, respetar al otro, pero sigue sacando su sobresaliente. Para mí no lo merece. Claro, este profesor o profesora dice que es un alumno sobresaliente, pero es incapaz de trabajar en grupo, va a la suya, es egoísta. Y a esa profesora le parece que esta es una competencia fundamental y que una persona que no sepa trabajar en grupo, no sea capaz de hacerlo, no debería aprobar.
Bueno, es muy discutible, claro, pero deberíamos ponernos de acuerdo en los criterios. Porque si dijéramos que esto es así, que estamos de acuerdo, pues ¿por qué no? Es decir, en nuestro centro pensamos que hoy en día un ciudadano del siglo XXI tiene que saber trabajar en equipo. Si no sabe y no quiere hacerlo, no puede ser un ciudadano que sobreviva como tal. Entonces, luego, claro, esto hay que ponerse de acuerdo y explicarlo. Y mantenerlo. Y si un padre, una madre dice, ay, pues yo no estoy de acuerdo con esto y tal, voy a decirle, pues oiga, hay otros centros que seguro que la pueden atender. Porque a veces, yo creo que a veces los profesores y profesoras está muy bien que nos expliquemos, pero también hay un cierto punto, ¿eh? Hay un cierto punto en explicarse. Porque no sé, yo nunca me atrevería a discutirle a un arquitecto que un edificio esté más o menos bien construido, ¿no? Bueno, podría opinar y decir, me gusta, no me gusta, a mí me parece que... Pero al final yo le daría caso al experto. Nosotros somos los expertos en procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, justificar nuestra posición y decirle, mire, ¿sabe qué pasa? Que yo hice una carrera. ¿Haga usted una carrera sobre esto? Yo no voy a discutirle usted cosas de ingeniería o de medicina. ¿Por qué vamos a discutir? Le puedo explicar, y eso lo explico. ¿Y por qué lo hacemos? Por esto y por esto. Nos parece que es una competencia fundamental hoy en día porque las personas trabajan en equipo, porque tal. Y claro que es importante. Su hijo es muy inteligente y aprende mucho y los exámenes individuales los hace muy bien. Pero no son suficientes para nosotros. Tiene que también hacer esta parte de equipo. Y lo argumentamos. Y si no, pues busque otro centro. Ver cómo aprueba una asignatura alumnado que se porta muy bien, que no se notan que están en clase, que no tienen ni demuestran ninguna destreza ni conocimiento de la asignatura. O sea, buenos alumnos, calladitos, que no molestan, que igual hacen los deberes y tal, y que van aprobando, pero no aprenden. Claro, esto es otro problema, ¿no? Que tiene que ver con compartir criterios. ¿Aprobaremos a los alumnos que hagan las tareas y se esfuercen y tal, pero que no aprendan? No, porque en principio, si queremos que sean ciudadanos que sepan resolver problemas y no saben hacerlo, no van a sobrevivir en la sociedad, serán dependientes. Deberíamos, no sé si la palabra sea aprobar o no, pero deberíamos garantizar que saben hacerlo, ¿no? Ver a alumnos y alumnas de 8 años exigiendo ver el examen y negociando la puntuación en decimales. Como decía un compañero esta mañana, dice, bueno, es que debe valorar con decimales además, claro. En todo caso, bueno, ¿pero esto por qué pasa? Hombre, esto es culpa de todos. Porque claro, es que cuando llega a casa el papá le dice, ¿y qué nota has sacado? Y pues mira, pues Juanito del quinto A ha sacado media décima más que tú. ¿Qué pasa? ¿Que no estudias? Por tanto hay que hacer todo un trabajo en el sentido de una campaña con los padres de decir, vamos a ver, luego lo hablaremos, la calificación no es un fracaso. Calificar sirve para ver dónde estás y mejorar. Pero lo que sirve es mejorar. Es más, las personas que más se equivocan es probable que aprendan más. Nosotros en psicología tenemos un experimento muy famoso en la que pones unos cuantos roedores en un laberinto y siempre hay 4 puertas, ¿no? Pero solo hay una que va a la comida y hay varias filas. Y cuando hacemos el experimento se suele ver uno de los roedores, una de las ratas, que acierta todas por casualidad. Todas las puertas, al azar, y llega a la comida. Y luego hay una, la más desgraciada de todas, que falla todas y llega mucho más tarde a la comida. Pero cuando vuelves a ponerlas, la que llega antes es la última. ¿Por qué? Porque ha experimentado todas las puertas. Porque ha aprendido más. Que ha visto, esta no es, esta tampoco, caramba, es esta. Esta tampoco. En cambio el otro lo ha hecho sin pensar y le iba todo bien y debe pensar, todas se abren. Tanto, fallar a veces va bien. Y me podría extender en este tema, ¿eh? No sé, los que tenéis hijos y tal sabéis que muchas veces aquellos de nuestros hijos y parientes y conocidos que de jovencitos han tenido más problemas, luego a veces han aprendido más y tienen más estrategias y se manejan mejor. Y aquellos que no han tenido ningún problema nunca y después a veces cuando son adultos tienen más problemas y no saben cómo, no tienen estrategias. Entonces, bueno, hay que pensar que el equivocarse es una posibilidad de aprendizaje y no es un decir así como buenista, no es buenismo, es cierto, ¿no? Quejas de los alumnos por obtener diferente nota numérica tras la misma respuesta. Claro, esto es un problema, si tienen la misma respuesta, ¿qué está pasando, no? Si lo entiendo bien, aquí hay un problema, ¿no? Porque, claro, que evalúes a través de una rúbrica, por ejemplo, no quiere decir que no seas justo y equitativo. La rúbrica tiene que estar bien hecha. Tienes que poder discriminar, tienes que poder decirle al alumno, no, fíjate que tú has hecho esto y esto no. Por lo tanto, una cosa no quita la otra. La evaluación tiene que ser ecuánime, tiene que ser justa, tiene que ser explicable, argumentable, ¿no? Bueno,
lo que acabo de deciros un poco está puesto aquí al lado, ¿no? Pues partir de problemas auténticos hace que todo eso no se produzca tanto, porque tienes un referente pactado, si lo haces con otros mejor. Rúbricas elaboradas con los compañeros y también con los alumnos a veces, ¿no? Antes de una rúbrica, pues le pones a los alumnos una prueba, les dices cómo valoras y ellos te ayudan a mejorar tu rúbrica para que vean que no se trata de suspenderles, se trata de que aprendan. Las pruebas tienen que ser públicas y accesibles. Por lo tanto, no se trata de esconderlas, al contrario, se trata de enseñarlas desde el principio, decirles, mirar, esta es una prueba que es el tipo de prueba que más o menos hago. Os haré una prueba igual, cambiaré los datos, claro, los datos no serán los mismos, la situación no será la misma, pero el formato de la prueba, la estructura será la misma. Porque yo quiero que afrontéis este tipo de problema. A mi profesor de inglés me diría, bueno, pues ahora le tienes que explicar la Sagrada Familia, pero a un japonés que habla otro tipo de inglés, y además tienes que hacerlo pues en otras circunstancias y no sé. Y entonces sería el mismo tipo de cosa. Pero el problema es el problema, ¿no? El que tienes que resolver. Y el japonés te dirá cosas que no te dijo el irlandés y que no te dijo el otro, ¿no? Por lo tanto, siempre será nuevo, siempre es nuevo, ¿no? Por otra parte, pensar que el publicar las pruebas es importante también desde el punto de vista legal. Los alumnos tienen derecho a saber cómo les vas a evaluar y a conocer cómo les vas a evaluar, ¿no? En la universidad cada vez más tenemos problemas de denuncias y cada vez más la prueba que has publicado es como un contrato. Entonces si tú dices que vas a hacer una prueba y vas a evaluar de una manera y luego no lo haces, el alumno te puede decir, oiga, usted conmigo tuvo un contrato, me dijo que haría esto y no lo ha hecho. Y esto es público. Por tanto, esto te determina también, ¿eh? Conflictos éticos. Algunos profesores muestran algunos conflictos con la evaluación y esto sería el segundo tipo de problemas que habéis manifestado. Algunos comentarios. Darme cuenta de que reproduzco lo que hacían conmigo en la escuela y sentirme realmente frustrada por ello. Bueno, esto es muy honesto, ¿no? Profesor que dice que no ha sido capaz de cambiar, que es consciente de que hace lo mismo que le hacían con ella y no ha sido capaz de cambiar, ¿no? Bueno, es que cambiar no es fácil y hay otro que dice, a ver, por aquí... No, bueno, es otro comentario, ¿no? Otro que dice, bueno, está muy bien esto, pero claro, es mucho trabajo, ¿no? Y exige mucho trabajo cambiar. Y es cierto. En todo caso, tenemos que ver por qué esa profesora que es consciente no cambia, ¿no? O qué le está pasando, o por qué no se siente capaz. La falta de autonomía que se permite a los centros a la hora de establecer sus mínimos. Aquí un poco la crítica es que el problema está en que en mi centro me obligan a evaluar de una determinada manera, o en mi centro, digamos, hay unos mínimos que hay que cumplir y que no se pueden negociar. Bueno, yo creo que esto es un problema. Como decía antes, compartir, negociar, creo que es la mejor fórmula para que de alguna manera la gente se sienta más o menos identificada con lo que va a hacer. Lógicamente, si estás en inmensa minoría, pues bueno, tendrás que aceptar, ¿no? O cambiar de centro, porque también es posible. Hay un centro, y es un centro de aquí del País Vasco, que no os voy a decir cuál, pero hay un centro que lo que hace es que cuando llega un profesor nuevo, por ejemplo de mates, no le preguntan, ¿y tú qué haces en matemáticas? Sino le dicen, en este centro de matemáticas hacemos esto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Te puedes adaptar? Si tienes ideas y cosas para mejorarlo, encantados. Pero si no lo ves claro, pues ya te ayudaremos a buscar otro centro. Bueno, me parece una postura coherente. En nuestro centro trabajamos de esta manera. Tenemos una línea de trabajo, la hemos consensuado. Vale, que hay cambios, que muchos profesores se van y vienen nuevos. Bueno, pero los nuevos no se trata de que hagan su materia, se trata de que se adapten a nuestra línea de trabajo. Y les ayudaremos. Y si no lo ven claro, oye, no pasa nada. Lo que no podemos hacer es cambiar cada año de perspectiva, estar al albur de los cambios, etcétera, ¿no? Tenemos una línea y una línea que hemos consensuado, en la que creemos. Me parece que es una postura correcta, ¿no? Darme cuenta de que necesito aprender nuevas formas de evaluar. Es lo que os decía antes, esta es, ¿no? Es estimulante, pero a la vez agotador. Pues tienes razón, claro, cambiar es agotador, nos pagan igual porque hagamos cambios. Cuando haces cambios te vuelves vulnerable, porque haces un cambio y es un poco una cosa que no controlas, y entonces vas al aula, y todos los alumnos se quejan porque no entienden lo que les pides. Y otros profesores dicen, ¿y este qué está haciendo ahí? Este que se cree el moderno, ¿no? Este es el moderno. Y entonces te vuelves vulnerable. Por lo tanto, en consecuencia, primero, los cambios humildes y asegurándolos. Pensando además, cuando hago un cambio, cuando se hace un cambio, va a salir mal. Esto es muy importante pensarlo. Va a salir mal seguro, porque es casi imposible que salga bien. Yo nunca he trabajado con grupos cooperativos. Voy a empezar a hacer grupos cooperativos.
¿Cómo me va a salir bien? Es casi imposible, ¿no? O sea, que es una cosa que ya se ve, ¿no? O sea, que por lo menos tendrá que pasar un tiempo en el que voy a ir probando, voy a introducir cambios, correcciones. Lo mismo que decíamos de los errores en el alumno aplicado a nosotros, ¿no? Voy a introducir un cambio, pero tendré errores y aprenderé. Y sobre todo, ojalá lo haga en compañía. Eso es lo más importante. No solo, con otros. Lo hago con 2 compañeros del mismo ciclo que también van a hacer cooperación y vamos hablándolo y anticipamos problemas porque ya sabemos cosas que pasarán. Los alumnos estarán en un grupo y solo trabajarán 2. ¿Vale? ¿Cómo voy a solucionar eso? Eso lo sabemos que pasará. Pero aún así irá mal. El primer año irá mal. Pero el segundo año irá un poco mejor. Y el tercer año irá muy bien. Habremos elaborado actividades y haremos eso que hace un buen profesor, que es que un buen profesor trabaja poco en clase. El profesor es una persona que ha preparado un material, unas actividades, y que cuando llega a clase lo que hace es que eso funcione, las actividades funcionen, los materiales, y controla y gestiona la clase. Pero no se pasa el rato hablando, ni... Es un tipo de trabajo que requiere un trabajo previo de preparar unas cosas, unas experiencias educativas, que las pone en clase y que controla cómo van, introduce ayudas, cambios... Y es una situación además agradable para el profesor también, ¿no? Ver cómo funciona, lo que tal, ver lo que no acaba de ir bien, vas con tus compañeros, oye, esto lo podemos cambiar, veo que esto, y mejorarlo. Es una manera también de automotivarnos. Se ha hablado poco de la motivación del profesor, y creo que es un tema también muy importante, ¿no? Hay tantas cosas que explicar, mejor explica aquellas en las que creas. Por ejemplo, ¿no? En las que te motiven a ti. Los alumnos notan si el profesor una cosa que explica se la cree. Por lo tanto, expliquemos cosas que nos creamos, que nos gusten, que nos interesen, y hay más probabilidades de que ellos también se interesen y les guste. Bueno, lo de los exámenes sorpresa. Ver llorar a una compañera de trabajo porque el consejo de evaluación cambiaba su nota. Ella, una profesora en una junta de evaluación, defendió una nota de un alumno y al final la junta decidió que no. Claro, hay todo un tema de juntas. Hay otra persona que dice: normalmente lo que me impacta son los comentarios que hacemos los profesores con demasiada facilidad sobre los alumnos en las reuniones de evaluación. Es verdad que a veces hay comentarios, como sabéis, es verdad que estamos entre iguales, pero a veces hay comentarios que no deberíamos hacer, ¿no? Es como aquello de los chistes xenófobos o homófobos que no deberíamos hacerlos, lo sabemos. Hay comentarios en las juntas de: es que este es un tocho, es que este, si vieras la madre que tiene, es que este... Aparte de que eso es peligroso, porque hoy hablábamos también esta mañana del peligro que tienen ahora los padres y las madres con los WhatsApps y cómo rápidamente se envían información, comentarios que pueden ser a veces calumniosos, ¿no? Y yo creo que como profesionales debemos mantener siempre, al menos a nivel profesional, ¿no? Otra cosa es que a nivel de amistad y tal, bueno, cada uno es libre en su zona íntima, pero a nivel de profesorado deberíamos mantener un tipo de formas de actuar y sobre todo unos protocolos. Esa profesora que sale llorando, no sé cuál es la situación, pero no debería pasar eso, ¿no? La profesora debería entender o que no tenía razón o que hubo su palabra contra la de otro y se produjo una situación en la que hubo una comisión que intercedió, hubo una situación colegiada, hubo unos argumentos y todo eso está pautado, hay un protocolo que dice: si se produce conflicto en esto, haremos esto. Y ella lo aceptó. Si pasa esto, haremos esto. Yo creo que todos estos actos los podemos prever, podemos crear protocolos, formas de actuación para que la gente se sienta cómoda y acepte que si no tiene razón y que los demás no lo ven, pues no pasa nada, ¿no? La calificación como fracaso, esto lo hemos dicho ya. Los alumnos que entran en el examen ya llorando. Esto nos pasa, en la universidad nos empieza a pasar también. Hay alumnos que entran en el examen llorando. Cada vez hay más alumnos que nos vienen al despacho en la revisión de exámenes a llorar. ¿Qué estamos haciendo, no? que consideran... Eso es verdad que es un poder que tenemos, ¿no? Podemos pensar: tengo un poder con esto de la evaluación, los tengo a todos contra la pared, ¿no? Pero realmente es muy poco educativo, ¿no? Yo creo, lo que hemos dicho antes, tenemos que hacer todo un trabajo respecto a que el fracaso, la calificación no es el fracaso, no tiene que ver con el fracaso, ¿no? Estamos en una situación de aprendizaje. El único momento en nuestra vida que podemos pensar en voz alta, que podemos equivocarnos sin riesgo, es en la escuela. El resto de la vida en general esto no es tan fácil, ¿no? Es una situación mágica, fantástica, ¿no? En la que muchos de vosotros diréis: ojalá yo pudiera volver a la escuela, ¿no? Ahora. ¿Por qué? Porque era un lugar tranquilo, un lugar en la que, si es un lugar en donde se respeta a la gente, donde puedes hablar. Fijaros una cosa interesante. Es verdad que nuestras puntuaciones en PISA no siempre son muy buenas. Pero una cosa importante que tenemos en las escuelas en el Estado español, en general, es que a los alumnos les gusta ir a la escuela. A nuestros alumnos les gusta ir a la escuela. Es un lugar de convivencia, donde tienen sus amigos, donde lo pasan bien. Muchos quieren que se acaben las vacaciones para ver a sus amigos, ir a la escuela. Es un lugar socializador. No sé si es suficiente o no, pero está bien. En muchos países los alumnos no quieren ir a la escuela. La escuela es un lugar aversivo.
Y me parece que está bien eso, ¿no? Si conseguimos que nuestra aula sea un lugar donde se pueda uno equivocar, fallar porque se aprende, hay que ser exigente, pero esa exigencia no implica ni castigar, ni humillar, ni... Entonces, no sé, está pasando una cosa extraña, ¿no? Como os decía, donde el alumno no puede fracasar, el alumno no puede... El alumno quiere la nota mejor, el alumno... Bueno, la nota yo creo que es un elemento un poco perverso, realmente. Y deberíamos desmitificar un poco ese elemento.